todos los días se juegan, no sé, 100 millones de partidas en todo el mundo con reglas valencianas. Creo que nuestra principal contribución al deporte mundial en el aspecto normativo. Sí que estamos consiguiendo que la gente sepa y reconozca este hito tan importante. En la ciudad donde yo he nacido, donde es mi familia, que sea la cuna de un juego que se juega por todo el mundo y que prácticamente no hayan variado las reglas, a mí me deja un poco alucinado. Era como si me estuviesen narrando una novela, pero que además había pasado en mi tierra, en mi ciudad prácticamente, y además en medio de ese siglo de oro que fue mágico para los valencianos. Es importante darlo a conocer esta historia, ya no solo para el mundo del ajedrez, sino el mundo de la cultura en general. Uno de los grandes objetivos es capilarizar ese logro, es decir, que penetre no solo entre los ajedrecistas, sino también entre la sociedad. Cuando pensamos en la historia del ajedrez, solemos imaginar lejanas tierras orientales, antiguas cortes persas o sabios indios trazando movimientos sobre un tablero de madera. Sin embargo, uno de los capítulos más decisivos en la evolución de este milenario juego tuvo lugar en Valencia. A finales del siglo XV, la capital del Turia fue escenario de una transformación que marcaría un antes y un después en la forma de jugar al ajedrez. 550 años después, y en plenas celebraciones por el aniversario, volvemos la vista atrás para viajar al inicio de todo, las 64 estrofas de Escacs d'Amor. A finales del siglo XIX, principios del XX, surge lo que yo llamaría la teoría de las tres posibles cunas del ajedrez. En ese momento se pensaba que el ajedrez moderno podía haber surgido en España, en Italia o en Francia. Tassilo von der Lasa es el primero que plantea la hipótesis de que él cree que el ajedrez moderno ha surgido en España. De hecho, propone incluso como fecha de compromiso 1475. Y en ese momento él considera que es crucial encontrar el libro perdido de Francesc Vicent, impreso en Valencia en 1495. Desgraciadamente, en ese momento no se conocía aún el poema Escacs d'Amor, que aparecerá en 1905. El poema Escacs d'Amor, escrito en valenciano en 1475 por tres destacados autores de la época, Francesc de Castellví, Narcís Viñoles y Bernat Fenollar, está considerado como el acta de nacimiento del ajedrez moderno. En él se describe una partida que por primera vez en la historia se juega siguiendo las nuevas reglas modernas del ajedrez, donde destaca por encima de todas el movimiento moderno de la reina. Pero independientemente de la fecha, lo que es inequívoco es que es el texto fundacional del ajedrez moderno. Lo de la fecha es importante porque de hecho la fecha es la que nos lleva a esta efemérides, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos la certeza de que no puede haber un documento anterior. Primero porque no lo hay físicamente y segundo por el propio texto contenido en el poema, porque ellos se atribuyen la creación de la pieza. Ellos constantemente hablan de nostre stil, nostra escola, con lo cual ellos ya te están dando la primicia de que aquí vamos a ver algo nuevo. Y lo que te dicen es que va a haber un rey sin preeminencia y una reina de gran potencia. Es decir, es que justo te están diciendo cuál es la novedad. Que vaiga así con tot sino cabal. Es decir, que la pieza tenga el movimiento de todas las piezas excepto el caballo. Y era un cambio profundo porque aumentar la dama a la pieza más potente en el tablero, pues también ha cambiado el dinamismo dentro del juego. La presencia de la dama, la gran reina, con un movimiento libre y apoteósico, ¿no? Y eso fue debido a ese siglo XV valenciano tan rico culturalmente, políticamente y también socialmente. Valencia en el siglo XV, sobre todo de mitad hacia el final, fue
increíblemente extraordinaria. Valencia vivía esa efervescencia cultural extraordinaria. Como centro de ideas, como centro de renovación, nace la reunión que tuvieron los tres amigos poetas y Escacs d'Amor. Es emocionante por sentimiento de orgullo, ¿no? Pero el relato, la historia es apasionante, o sea, es emocionante porque nos gusta ser valencianos, porque nos gusta haber podido hacer esta contribución, formar parte de la historia. Pero el relato me parece tan maravilloso que yo creo que fue el otro paso, ¿no? que me cautivó. Porque igual que los ingleses pueden decir, y lo dicen, ¿no? que ellos han sido el origen del fútbol y el origen del rugby, o los americanos el origen tienen los fundadores del baloncesto o el voleibol o el balonmano en Alemania, nosotros perfectamente podemos decir que el ajedrez moderno, tal cual se juega ahora, nació en Valencia en el siglo XV, hace 550 años. Ese cambio de reglas que estemos hablando, que fue en 1475, es impresionante que en una ciudad de Valencia, ¿no? En la ciudad donde yo he nacido, donde es mi familia, que sea la cuna de un juego que se juega por todo el mundo y que prácticamente no hayan variado las reglas, a mí me deja un poco alucinado. Yo creo que como valenciano es un orgullo. En ese contexto de explosión cultural de Valencia, Francesc Vicent escribe en 1495 la segunda obra fundamental en esta historia. El autor segorbino realiza el primer tratado impreso sobre el ajedrez moderno, donde incluye 100 problemas. Entonces, lo importante de Valencia, lo que cohesiona el origen valenciano del ajedrez moderno, es que tenemos los dos primeros eslabones. Tenemos digamos, el origen y la expansión de las nuevas reglas. Un libro impreso, por definición, lo que te hace es, con la ayuda de la imprenta, que era muy floreciente en esa Valencia de finales de siglo, consolidar una práctica que ya estaba establecida entre los ajedrecistas valencianos. Entonces, el libro lo que hace es difundir el nuevo reglamento. Lo que pasa, y no es bastante raro, hay bastantes casos de libros del periodo incunable donde o solo se conserva una copia o ninguna. Desafortunadamente, todos los ejemplares desaparecieron y el incunable original sigue siendo, por ahora, un objeto perdido. ¿Qué pasaría con ese libro para que se perdiesen todos los ejemplares? Para que solo dejara el rastro de la abadía de Montserrat. La abadía de Montserrat está registrado, menos mal que sabemos el título con portada, pero también sabemos el colofón, porque así se registró. ¿Qué pasó? Francesc Vicent tuvo problemas con la Inquisición, tuvo algún problema con el propio libro, de que hubieron voces contrarias a esa gran revolución, que ya no era el manuscrito, sino ya eran libros impresos para ser distribuidos entre aficionados y no aficionados al ajedrez. Se perdió la edición en un incendio, nunca lo sabremos. Yo creo que alguna vez aparecerá, pero será lejos de nuestras fronteras. Un libro deja rastros, es como el asesino que siempre deja el rastro. Actualmente existe un consenso total en reconocer que Valencia es la cuna del ajedrez moderno. Este reconocimiento es fruto de un trabajo constante por consolidar y visibilizar una investigación que se inició hace más de 20 años. Ahora es aproximadamente 25 años, me contaron la historia de la cuna del ajedrez, ¿no? Del origen valenciano, este relato tan literario, ¿no? Que tiene toda esta historia. Y la verdad es que me enamoró. Muchísimos libros, cientos de artículos, muchísimos reportajes, emisiones de programas de radio, conferencias, actividades, presencia de campeones mundiales. A veces
tengo que reconocer que a mí también me pasa, ostras, esto es así, que es en Valencia, es decir, pero claro, por eso estamos haciendo también esta labor. Escuchando poco a poco esa noticia, por ejemplo, vine a Segorbe aquí en 2004 y además con José pues estuvimos charlando mucho en aquel entonces también. Bueno, lo más importante que se hace y lo que desde entonces cogemos un poquito más de fuerzas en el 2009, cuando hacemos el Karpov-Kasparov, que hacía 25 años que no jugaban, y de aquello lo menos importante era el match en sí. El match se utilizó para darle fuerza a la idea de Valencia cuna del ajedrez, que se hace aquí un congreso muy importante, donde acude casi el 100% de los grandes historiadores reconocidos, y a partir de ese momento la comunidad ajedrecística de la historia del ajedrez tiene claro que es Valencia donde nace el ajedrez, tal y como hoy lo conocemos. La Federación Internacional sí que estuvo aquí hace, no recuerdo exactamente cuántos años, precisamente aquí en La Pechina, donde estamos, que había una exposición, estuvo el presidente de entonces y se habló un poco del origen del ajedrez en España. Lo más importante, como he comentado en la reunión con el presidente de la FIDE, es que el ajedrez que se revoluciona en Valencia en el siglo XX es el actual. Un trabajo de concienciación, un trabajo de pico y pala, de llegar a la gente, y con la ayuda de la propia fundación y la federación, que es al final el que llega a los jugadores, sí que estamos consiguiendo que la gente sepa y reconozca este hito tan importante. Y como en todas las buenas historias, esa también cuenta con su protagonista, el investigador valenciano José Antonio Garzón. Bueno, esto comenzó hace unos 30 años aproximadamente. Conozco a José Antonio Garzón y me habla de Vicent, de un libro como bibliófilo. Yo estaba muy interesado porque me dice que va en pos del incunable perdido. Y ahí comenzó todo, comenzó una relación muy intensa porque nos intercambiamos información. José Antonio es una persona con una capacidad enorme, tiene en su cabeza todas las fechas, todos los libros, todo lo que le quieras preguntar. Es un estudioso como pocos deben haber en el mundo, y además transmite esa pasión, la transmite. Entonces veo prácticamente casi paso a paso todas las investigaciones que ha hecho Garzón, que yo creo que es el gran artífice de que podamos estar en este documental y que Valencia haya colocado a Valencia como lo que es, ¿no? Como la cuna del ajedrez con las reglas actuales. Gente como Garzón son indispensables, digamos, ¿no? Que dedican su vida a algo, y creo que la labor que ha hecho es no solamente encomiable, ¿no? Sino destacable realmente, ¿no? Que realmente ha investigado desde todos estos años y es un verdadero experto a nivel mundial. Y fue Garzón el que nos transmitió desde el primer momento toda la ilusión por ese hecho histórico que él estaba, bueno, dedicado, yo creo que en cuerpo y alma, y conforme iba avanzando, conforme iba teniendo información, nos iba transmitiendo toda la ilusión de este gran hecho que significaba. Yo creo que con el paso del tiempo nos daremos cuenta cada vez más de la importancia que ha tenido el trabajo de José Antonio Garzón. Sin la visibilidad mediática con la que cuentan otros deportes, el ajedrez se ha ido consolidando de una forma silenciosa en toda la geografía española. La Comunidad Valenciana es una de las zonas donde más jugadores federados hay y donde más torneos se disputan cada fin de semana.
Y existe una tradición que llega hasta nuestros días. Yo pienso que hoy en día España es el país que más competiciones de ajedrez organiza, aunque sean modestas muchas de ellas, y prácticamente no hay una localidad española que no tenga un torneo de ajedrez. 2 años para acá hemos pasado a ser la segunda comunidad autónoma con más licencias en vigor y la primera comunidad autónoma dentro de España con más torneos. Hay más torneos que fines de semana. Yo creo que no hay ninguna semana que por lo menos se jueguen de una manera más o menos oficial de 2 a 3 torneos. El ajedrez en Valencia tiene muy buena salud. Valencia y la Comunidad Valenciana es un ejemplo de un gran desarrollo. Cada vez salen más titulados internacionales, se dan muchísimas clases en colegios. Es decir, yo creo que el ajedrez aquí en Valencia rebosa buena salud y es una de las zonas de España de referencia en la práctica del ajedrez a todos los niveles. La verdad es que el ajedrez es un deporte que, como decía antes, que a lo mejor no se ve muy a diario, no hace mucho ruido, pero que una vez te metes en él y profundizas, es tremendo la cantidad de actividad que hay, la cantidad de licencias y de participantes, la cantidad de eventos, de torneos. Yo te diría que es uno de los deportes más significativos que hay en la Comunidad Valenciana por toda la implantación que tiene a lo largo de toda la comunidad. Uno de los motivos principales de este resultado es la fuerte implantación que tiene el ajedrez en el entorno escolar. A nivel escolar es vamos, la máxima. Yo creo que ahora mismo en la Comunidad Valenciana pueden haber más de 50.000 niños dando ajedrez de las diversas maneras. Es una actividad muy arraigada ya en los colegios y pocos son los centros que no ofertan entre sus actividades el ajedrez escolar, un ajedrez muy lúdico, pero al final que despierta esas ganas en los niños y niñas en conocer este juego. Pero si a alguien en la calle le dices que nuestro circuito escolar del año pasado movilizó a más de 2.000 niños, que en las escuelas deportivas municipales solamente en la ciudad de Valencia se cuentan por cientos los niños que juegan, creo que estaremos casi en la escuela que más niños mueve, o que tenemos cerca de 4.000 federados en la Comunidad Valenciana en la actualidad, pues la gente de la calle yo creo que no sabe que el ajedrez tiene tanta salud. En cuanto a nivel de jugadores y en cuanto a actividad ajedrecística, yo no dudo que el ajedrez valenciano hoy por hoy tiene muy buena salud. Y de aquí a bastantes años, sobre todo porque tenemos una pirámide con una base bien sólida, creo que está garantizado. En uno de los deportes más practicados del planeta, donde se juegan cada día más de 100 millones de partidas, cuesta creer la poca repercusión que tiene en la sociedad valenciana este descubrimiento. Le falta repercusión. Le falta repercusión porque es un tema tan importante que todas las instituciones se debían de estar implicadas. Es importante darlo a conocer esta historia, que al principio he dicho que era como una película, pero es que realmente es una película importantísima, ya no solo para el mundo del ajedrez, sino el mundo de la cultura en general. Sigue costándome de entender que esta historia, con su importancia cultural y normativa que tiene, y con la belleza de su relato histórico, no hayamos conseguido que esté en el ADN de toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Es algo que nos cuesta entender, ¿no? a los que somos conocedores y a los que trabajamos por esto. Es tan importante que lo sepan en Japón, en la India o en Estados Unidos, se sepa. Quizá entonces es cuando aparezca una copia de las que estamos buscando. Siguiendo el camino iniciado hace varias décadas y con el objetivo de celebrar el 550 aniversario de la creación del poema Escacs d'Amor,
se han realizado distintas actividades y se ha contado con la presencia de personalidades muy relevantes pertenecientes al mundo del ajedrez, como lo son el gran maestro Anand y la campeona nacional Sabrina Vega. En la sala del ajedrez tuvimos la simultánea de Sabrina Vega. Sabrina Vega es una de las mejores jugadoras de todos los tiempos española. Esto fue un día muy bonito en el cual una cantidad de niños pudieron disfrutar y niñas de la compañía de Sabrina. Y nada, siempre está muy enterado del tema, lo sabe desde primera mano desde hace muchos años, y aparte tenemos también ese vínculo entre la parte antigua del juego, que bueno, que aunque hay ahora mismo una creciente disputa entre si el juego antiguo surgió en la India o en Persia, aunque hay que dejar claro que los primeros documentos escritos son de la India. De alguna forma su visita también es un puente entre el ajedrez antiguo y el moderno, es decir, entre la India y Valencia, también establecemos ese vínculo. Primero, siento muy orgulloso de haber aportado algo a este proceso. Y la gente sentía cierto orgullo que el país vuelve a descubrir el juego que hemos inventado, ¿no? Hace muchos siglos. Pasado el 2025 y dejando atrás los ecos del 550 aniversario, es fundamental no dejar de trabajar por seguir consolidando este hito fundamental en la historia del deporte valenciano. A mí cuando José Antonio me recordaba que íbamos a entrar en unos meses en el aniversario, yo lo vi como una oportunidad, pero no como una oportunidad de hacer algo en estos 365 días del año. No, es una oportunidad de ponerle un acento, pero sabiendo que el relato y el trabajo tendrán que seguir continuando durante muchos años. Yo creo que el potencial que tiene esta historia, la necesidad de compartir que tiene esta historia, nos va a llevar seguramente varias generaciones. No creo que tengamos la suerte de que con una sola generación podamos llegar a lo que otros hitos históricos han conseguido de incorporación en el día a día de la sociedad valenciana. Uno de los grandes objetivos es capilarizar ese logro, es decir, que penetre no solo entre los ajedrecistas, sino también entre la sociedad. Quizá en la capa más intelectual sí que la idea está consolidada, porque se ha hecho un gran esfuerzo, pero quizá nos toque hacer un trabajo más popular. Pero bueno, en eso estamos este año. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando y aprovechar este aniversario como un hito me parece esencial para seguir contribuyendo. Es el largo camino que nos queda por hacer. Yo creo que estamos sembrando, estamos poniendo esa semilla de que esto ya no para. Porque lejos de los focos y los grandes titulares, más de 600 millones de personas en el mundo siguen enamoradas de este juego. Yo creo que gran parte del misterio del ajedrez es como un mundo tan pequeño, un pequeño mundo de madera, ese pequeño reino bicolor, tiene como cierta representación de la vida, con todas esas mismas responsabilidades que tenemos en la vida, de tomar decisiones, de saber que hay piezas que pueden no volver para atrás, hay decisiones que no se pueden retornar, hay otras que sí. Una de las actividades más inclusivas que existen en el mundo del deporte, desde luego, y luego tiene todas las connotaciones del mundo del deporte. Cuando ya entras en que quieres competitividad, en que quieres competición, el ajedrez es muy competitivo. Y ese componente de deporte y de competición para mí es importante. Tiene también un aspecto lúdico, las partidas rápidas que jugamos con los amigos con una cerveza o un vino de por medio y un viernes o un sábado por la noche o antes de cenar o unas partidas y luego cenamos, pues esa doble vertiente yo creo que engancha. Aquí mejora la concentración, la memoria, la capacidad de seleccionar lo que es importante.
Sí, así aprovechando y disfrutando, pero también mejorando cualidades que serán importantes. No, es que el ajedrez engancha realmente, ¿no? Tiene un aire también de romanticismo, ¿no? Es una cosa que depende de ti mismo, pero bueno, el ajedrez tiene un embrujo especial. Claro, y se ha demostrado que potencia la actividad intelectual, la habilidad para las matemáticas, para la música, para muchas más. Porque lo bonito es cuando ves a alguien bueno jugar, el por qué. Entonces, que alguien te explique o saber por qué han hecho esas jugadas. Creo que tiene un mecanismo de memoria, de decisión. Cuando ves una partida y entiendes luego, te lo explican por qué lo han hecho, la verdad que es un deporte maravilloso. Me fijé que siempre cuando tenía una elección, pues elegía el ajedrez y volvía. Y ellos también. Mi madre siempre decía esta historia que cuando venía algún libro de ajedrez en el correo, los órdenes era ocultarlo hasta que termine de cenar o comer y después dármelo. Mi trabajo, pero también mi ama principal. Ajedrez ha sido el vehículo o la manera en que yo descubrí el mundo. Un juego que se practica con normas que fueron escritas en valenciano. Claro, los primeros términos de ajedrez moderno son en valenciano. 100 millones de partidas en todo el mundo con reglas valencianas del siglo XX, porque esa es otra. Antes hablábamos de qué caminos podía haber surgido el ajedrez si no se hubiera introducido, pero es que el camino actual es que se juegan las mismas reglas.